Hace 2 semanas fue el último concierto de Coldplay en Chile. Fueron 4 jornadas a estadio lleno, una fiesta simbólica del esperado fin de la pandemia. Entonces, ya registrábamos sobre los 10.000 casos activos COVID. Hace 2 días se informó que el vocalista de Coldplay tiene una infección pulmonar grave y suspendieron los 8 conciertos programados en Brasil. Radio Biobío sugiere que fue el frío de Chile lo que puede ser responsable del estado de salud del cantante británico. ¿Qué opinan ustedes? Rafael González, Claudia Saavedra, bienvenidos a un nuevo capítulo de Las Decisiones Cuentan. Adiós COVID, bienvenido COVID prolongado. Hace frío, está helado. Sí, el clima está medio raro. Yo creo que hay que preguntarle a nuestro invitado qué pasa, porque en un mismo día uno tiene invierno, verano, otoño, primavera. Yo creo que eso tiene que haber influido también, porque yo creo que la pandemia no puede haber sido porque se terminó. Desde el 1 de octubre el virus ya no infecta. No, o sea, a ver. Había una pandemia hasta el 1 de octubre. Vino este señor de Coldplay. Estuvo en eventos masivos. Cientos de miles de personas vio en unos pocos días. Vio a muchas personas. ¿Por qué uno ya cree que se iba a infectar con COVID? ¿Sí? Imposible. No es lo más Tiene probable. que ser el frío, definitivamente. O sea, ni hablar de que podría ser otro virus respiratorio, porque como está al aire libre y no vio a nadie, este señor seguramente estaba aislado. No sé, pues todo muy raro, pero es una muy buena noticia y mala al mismo tiempo, digamos, para los seguidores. Bueno, como decíamos, habían 10.000 casos, ahora hay más de 12.000, la positividad está casi en 10%. Rafa, no sé, de lo que en la pandemia que no existe, ¿qué datos hay? Hay pocos datos porque tampoco hay muchos datos. Hace unas buenas días que está funcionando como el ajo el Ministerio de Ciencia que nos da los datos, y las respuestas que nos dan es que el Ministerio el MinSal ha cambiado los reportes, que aquí, que allá, pero justo en el cambio de un montón de criterios los datos fallan. Hace como 4 días que no están en el Ministerio de Ciencia los reportes diarios. Uno lo puede ver en el PDF, pero uno no puede tener acceso a estos datos que son un pelín más, que uno los puede analizar un poquito. Se suponía que con la nueva gobernanza iban a llegar los datos desagregados, no iba a ser el sueño de los científicos para acceder a los datos, nada que ver con lo que pasó antes. Y la verdad es que, siendo bien honesto y habiendo dicho que el gobierno como el ajo de marzo, lo que tiene que ver con los datos funciona mucho peor. Así que no puedo decir mucho de los datos. Oye, ¿te quedaste callado? No, es que en un momento se te fue la señal y yo te estaba haciendo que te habías congelado. ¿Yo me había congelado? No están atacando. No, pero fue muy breve. ¿Y tenemos algún grafiquito, no? Usted puede hacer un mono, pero dame un segundo, que llegué recién a la casa. Pero mira, hay dos cosas. Uno es que yo veo muchas veces la variación de los casos y también lo ve Carlos Troncoso, que nos ha acompañado acá también, y ponía un tweet que por rango etario, bueno, como que después de las fiestas patrias vino un impulso, así, guapo, y bajó. Y uno hace algunas correcciones, eliminando como los días feriados, ajustes, y igual hubo un aumento de contagio. Y pasó el 2021 y pasó el 2020. Obvio, se junta más gente, hay un impulso de contagio. Ahora viene una bajada. Pero lo que se observa desagregado en los casos entre 5 y 19 años, que son los que están como en edad escolar, es el grupo que está aumentando con más fuerza. En la última semana como un 30%, y los otros grupos todavía están bajando o están aumentando muy poco.
Entonces, bueno, de nuevo lo que probablemente, antes hablamos en marzo, creo que hablamos con el invitado, la importancia de las medidas en los colegios, que lo que nos importa de fondo no es no hacer clase, no tiene nada que ver con la ausencia escolar, no tiene nada que ver con eso. Lo que tiene que ver es que los niños no estén expuestos a respirar un aire de mala calidad. Entonces, si no están las instalaciones o si está una pandemia que acaba de llegar, marzo del 2020, cerrar la escuela de manera preventiva mientras entendíamos algo más, podía ser una medida que en ese momento tuviera lugar. ¿Cuánto duró? También tiene que ver con la precariedad de los colegios. Y después el tema es, no es con lo que han dicho el colegio de profesores, que también hemos conversado con ellos, no es contra el que hayan clases, es tener buenas condiciones. Y eso incluye lo que yo creo que vamos a hablar con el invitado de cómo se puede asegurar una buena calidad del aire, cómo se mide, y eso es lo que a uno le da pena, porque están todas las capacidades para, si la sociedad está dispuesta a seguir funcionando, que a esta altura uno dice, bueno, es así, bueno, pero se puede mitigar, se puede tratar de funcionar mejor. Y eso nos va en contra de que los niños aprendan, no es contra el aprendizaje, nada. Pueden aprender con aire limpio. Bueno, y lo otro del Coldplay, Conflex y Daddy Yankee, Daddy Papi. ¿Sabéis que ayer salieron los datos de los reportes epidemiológicos? No habían salido hace una semana. Y curiosamente, en la región metropolitana, el sector que está aumentando, y mucho más que el resto, es el sector oriente. Nunca había pasado eso. Qué raro. Y la comuna que tiene uno de los mayores aumentos es Ñuñoa, como un 30% por la última semana de septiembre. ¡Qué raro! Qué raro. Nunca nadie lo podía prever. Pero bueno, eso es lo que... Yo quería hacer un comentario ahora que tú dijiste la comuna de Ñuñoa. Yo creo que ahora es que amerita, ¿no es cierto? Me imagino que con el cambio de ministro de salud, a lo mejor sí lo vamos a ver, es que hay que hacer lo que la OMS recomendó. Y la OMS recomendó, entre otras cosas, hacer una vigilancia de los virus respiratorios, pero utilizar estrategias complementarias. Y en las aguas residuales han comenzado ya a ser utilizadas como estrategia complementaria en el norte. A mí me parece notable. O sea, la universidad en el norte partieron, ¿no es cierto?, apoyando esta vigilancia. Y yo creo que es una súper estrategia que probablemente se podría llegar a implementar en todas las ciudades de Chile y por comuna. Ahí, por ejemplo, podría ser interesante hacerlo por comuna, aprovechando que tenemos una red de alcantarillado tan fantástica y tan, ¿cómo se dice? Están los mapas, las distribuciones claras, los nodos, y por lo tanto yo creo que lo que sugiere la OMS probablemente se podría llevar a cabo y sería una estrategia complementaria interesante, además de, obviamente, hacer la vigilancia sentinela que se hace regularmente con la influenza, por ejemplo. De hecho, la Sociedad de Infectología ya publicó los datos y tenemos un pic muy elevado de influenza en este minuto, digamos. Esos son los últimos datos que se han publicado. Entonces, yo creo que es bien importante eso también, porque todos sabemos que se producen infecciones, ¿cómo se llama? Coinfecciones, o sea, puede haber infección por COVID y a su vez tener influenza. Y lo otro es que está costando demasiado, muchas personas están quejándose de que si les da COVID, les cuesta mucho recuperar, a pesar de que son jóvenes, ojo, estoy hablando de los jóvenes universitarios, yo que trabajo en la universidad, veo que se enferman y les cuesta mucho recuperarse. Realmente, a pesar de que están vacunados. Y ahí tenemos el tema de hoy, Claudia, que es adiós al COVID, bienvenido al COVID prolongado. Porque, como sabemos, las normativas no previenen la reinfección. Las normativas que se han tomado, las decisiones, ni la vacunación tampoco. La vigilancia sí prevendría bastante, como tú lo has dicho tantas veces, tantas ocasiones. Claro. Bueno, definitivamente un hecho lo del COVID largo o long COVID, o llámalo como tú quieras,
todos los días. Yo creo que es un ejercicio que podríamos hacer todos los días hay una publicación nueva de cómo este COVID largo se desarrolla en las personas y en un porcentaje bastante alto. O sea, fluctúa entre el 10 y el 30%. A mí me parece que es un número bastante alto de los grupos infectados que se han estudiado. Y a mí me parece que dentro de los aspectos más destacables es que hay daño, en ese caso hay secuelas neurológicas, cardíacas, ¿no es cierto? Y gástricas importantes, que son en realidad una enfermedad sistémica, lo sabemos, pero en este caso, en el long COVID en particular, lo más relevante ha sido eso, porque hay muchos casos ya reportados, hay evidencia que muestra, ¿no es cierto?, este daño neurológico. Y por otro lado, yo creo que también todo lo que uno tenga fallado se va a acelerar con la presencia del virus, pues definitivamente. Así que yo creo que así lo muestra por lo menos la evidencia científica que ha sido publicada en los últimos días. Yo creo que cada día que uno ingresa es impresionante la cantidad de publicaciones, pero creo que es un tema en el que aún todavía falta encontrar respuestas más certeras. Exacto. Rafa, ¿tú ya tienes tu gráfico? ¿Quieres que lo mostremos? Quería mostrar un mono, sí, era lo mismo que les comenté, pero puedo mostrarlo. ¿Lo muestro? Ahí está puesto. ¿Ve? Mire, esa es la variación, el porcentaje de variación de los casos. Es más fácil verlo porque si uno ve las curvas de los casos, como que suben, bajan. Pero eso es lo que se ve. Entonces, ese rojo es el grupo entre 5 y 19 años, que en la última semana aumentó como un 30%. Y claro, y la suma del otro grupo, los mayores de 20 años, es la verdecita, que también está subiendo. Y la de menores de 5 dice como que va bajando. Pero es como que bueno, esto es como la vuelta de vacaciones en septiembre, un poco asociado con septiembre, y lo mismo, y todo eso, estas subidas y bajadas que se ven, tienen que ver, si uno ve en marzo, si uno ve a marzo, va a la izquierda abajo en el gráfico, ve que a comienzo de marzo, ese grupo, el rojito, se pegó una variación positiva. Y luego si vemos, vamos a la mitad del gráfico y vemos junio, cuando se adelantaron las vacaciones, tuvo un buen descenso, y luego cuando volvieron de las vacaciones de invierno, hubo una fuerte alza. Y ahora venía un descenso y ahora una fuerte alza. Veamos cómo sigue. Y claro, y lo que les decía de Ñuñoita. Ahí está Ñuñoita. Esto es como unas estimaciones que uno, o sea, son los casos por semana inicio de síntomas. Esta curvita verde es para mostrar lo que era, antes se pensaba que era mucho, 10 casos por 100.000 habitantes, esa línea verde punteada. Y claro, y la comuna de Ñuñoa ha tendido a tener un repunte, a lo mejor es algo momentáneo y no va a seguir así, pero bueno, llama la atención que en la región metropolitana básicamente el sector oriente está subiendo y el resto de las otras comunas muestran variaciones menores. Eso era lo que les comentaba en delante. Como decía Claudia también, el tema del long COVID es multisistémico. Todavía falta mucho por conocer, pero puede afectar y afecta al sistema neurológico, cardíaco, pulmonar y también el sistema inmunológico. Eso es lo que sabemos. ¿Sabes lo que me preocupa de las olas? Que el subsecretario de Salud da a entender en algunas de sus alocuciones que esto ya van a ser olas invernales, que no sé en qué se basa, porque la peor ola este año fue en verano y hubo una ola menos grave en invierno. La más grave fue en verano, y tanto que hubo un pico de fallecidos. En muchas regiones incluso alcanzó el récord de fallecidos en febrero, en marzo de toda la pandemia, como un solo mes. O sea, fue una ola severa la del verano. Entonces, yo no sé de dónde sacan esto de que se va a poder hacer una vacunación anual y que esto va a ser prácticamente solo de invierno el problema. Que no dice esto, dice que en el futuro va a ser en los inviernos, pero claro, no tratan de comunicar de manera clara, precisa. Podrían decirlo, esto no lo sabemos todavía. Y tenemos la esperanza, cruzamos los dedos, que esto se transforme en invernal. Pero lo que yo mostraba en los gráficos,
lo que pasa con los escolares son vectores, y hace poco también salen paper a cada rato, y en Italia también se mostraban como unos fuertes vectores en estos análisis de trazabilidad, cómo los niños en los colegios se contagian entre ellos, y además llevan el contagio a las casas, a los papás, y son un vector. Y acá en Chile se ve eso, se ve que los que están en edad escolar empujan, son los que tienen que ver, la ola última han tenido que ver con marzo, con el regreso a clase, junio, la vuelta, julio, la vuelta de vacaciones de invierno, ahora hay un nuevo impulso, además con las fiestas patrias. Entonces, después los niños se van de vacaciones en diciembre, y vienen las compras navideñas, Navidad, Año Nuevo, nos volvemos todos de fiesta, y como pasó ahora con Omicron recién llegado, estábamos de fiesta, el llamado a la OMS era la precaución, Chile no, el galeón español y todo, y después impulsando el turismo a más no poder, y en las regiones, verano de 2021 y verano del 2022, los peores momentos de la pandemia. Entonces, de marzo a diciembre, los colegios están empujando el contagio, y en el verano nos vamos a las regiones y al turismo, y a apretar a todas las personas en lugares que no están preparados para recibir en hospitales a muchas consultas a la vez, o en un consultorio, un sistema de salud más precario. Entonces yo veo difícil que esto de que se vuelva solamente invernal, si tenemos estos factores que están empujando todo el tiempo. Yo les quería mostrar nada más brevemente las condiciones de los cambios que tenemos ahora, normativos, tanto del Ministerio de Salud como del suceso en parte del Ministerio del Trabajo, brevemente para entrar en conversación con nuestro invitado. Brevemente. El mismo día antes de la apertura, el Ministerio de Salud anunció que desde el 1 de octubre el GES cubrirá rehabilitación para pacientes que han sido hospitalizados. Lea bien la letra chica. Sí. Yo no sé cuánto es el porcentaje de hospitalizados COVID, Rafael. Es grande, no es poco. Es un buen universo. Claro, pero sabemos que el COVID prolongado puede afectar a personas que no han estado hospitalizadas simplemente por reinfecciones. Incluso pueden ser asintomáticos y hacer long COVID. Exacto. Y por el lado del protocolo laboral, tenemos que la mascarilla quedó a disposición solo de los trabajadores que desean usarla. Se recomienda el distanciamiento a menos de 1 metro. Se recomienda mantener los ambientes ventilados durante la jornada de trabajo. Todo eso se recomienda, queda en el aire del gusto. Y lo que es obligatorio es mantener basurero, alcohol gel, con registro del ISP, lo que no se pide para las mascarillas, y toma de temperatura para personal y clientes. Entonces, en estas condiciones es que estamos hoy día operando en el país, y por eso creemos muy necesario que entre a nuestro panel Roberto Rondanelli. Muchas gracias, Roberto. Bienvenido nuevamente a Las Decisiones Cuentan. No, gracias a ustedes por invitarme. Hola, Roberto. Hola, ¿cómo está Rafael? Hola, Claudia. Hola, Lucía. Hola, Roberto. Yo tengo que decirlo públicamente, soy fan tuya, Roberto. Muchas números, porque realmente te pasaste ya con todas las declaraciones, los tweets tan educativos que tienes tú. A mí eso es lo que me gusta, son educativos. Ay, gracias, Claudia. Oye, Lucía. Roberto Rondanelli, doctor en Ciencias Atmosféricas y miembro de AIREDUC. Así que tenemos que hablar de qué sabemos de la ventilación, qué es la importancia de los aerosoles, todos esos temas que nuestras autoridades parece que no están nuevamente dándole relevancia. Bueno, no sé, cuando conversamos en marzo, yo les decía que para mí lo que había era perplejidad sobre por qué las autoridades no tomaban las medidas que sabíamos que funcionaban. Y a mí me ha pasado, y parto hablando de lo que me pasa a mí con esto, yo estoy empezando a entender por qué no toman las medidas.
creo que ya tengo una hipótesis, así como nosotros tenemos hipótesis cuando hacemos algo científico, Ujú. yo ya empiezo a tener una hipótesis y mi hipótesis es que, o una de los problemas, es una cuestión científica que a lo mejor vale la pena explicar porque tiene que ver con la manera en cómo ciertas ciencias, quizá Claudia también está metida en eso y por cierto Rafael, somos más mecanísticas que otras, en el sentido de que nosotros buscamos entender los procesos mediante los cuales las cosas ocurren, ¿ya? Entonces, digamos que uno ve a una persona enfermarse y uno quiere saber por qué se enfermó, cuál es la cadena de acontecimientos que ocurrieron, mucho más que saber si es que se enfermó de manera estadística, ¿ya? Y en ese caso uno recurre a estudios, por ejemplo, del tipo, los típicos estudios estos en que se hacen test, en que tú le pasas a la gente una vacuna y a otra gente le das un placebo y haces esto sin que la gente sepa el placebo, demuestras que la vacuna es efectiva o que el medicamento es efectivo. Pero no te importa en realidad cómo es que la vacuna fue efectiva. A ti lo único que te importa es el resultado. Si el resultado es bueno, después importará y te preguntarás por los mecanismos, pero ya tienes un tratamiento. Y por cierto que para llegar a esa vacuna o ese fármaco, igual uno tiene que pasar por el proceso de tratar de entender algún mecanismo. Pero aparentemente no es algo que al menos los salubristas tengan como su práctica científica, ¿ya? Y desafortunadamente las autoridades son salubristas, muy destacados, algunos académicos de la universidad que van a prestar ahora servicios al gobierno, pero ellos siguen siendo personas con una estrecho conocimiento de la ciencia en general, lamentablemente, y así nos podríamos definir nosotros mismos también. No somos expertos en todo, y por lo tanto, cuando se trata de un problema complejo y multidisciplinario, uno no puede ser ni creerse tan arrogante como para pensar que esta manera tan estrecha de entender la evidencia que tienen algunos salubristas nos va a entregar las herramientas para resolver un problema tan complejo como el COVID. Roberto, ¿te puedo comentar algo en eso? Aprovechando que Sí. está. No, sabes que he estado llenando varios concursos, Dani, estos últimos días, que tienen que ver con, pero más que nada con reforzar los programas de doctorado. Hay un concurso abierto para eso, ahora para facultades de ciencia, para cómo funcionan y cómo van a funcionar en el futuro. Y lo que enuncian estos concursos en las bases, en la motivación, hacen llamado a la importancia de multidisciplinario, la inserción de la academia con la empresa, con la sociedad, la vinculación de las universidades con la sociedad, el escuchar a los grupos, por supuesto la inclusión femenina, el liderazgo femenino, la inclusión de diferentes grupos. Todo apunta a eso y eso es como y que estamos completamente de acuerdo. Pero para abordar una emergencia como esta, los dos gobiernos han tenido, los comités principales han sido básicamente formados por médicos, muchos con especialización, con posgrado, doctorado y con grandes carreras, pero con una sola visión. Y es como, yo me tomo la cabeza a dos manos y digo, pero ¿cómo? ¿Pero cómo no van a poder? Pero, o sea, uno, y con razón a uno lo pueden criticar, ¿por qué tú opinas de salud? Porque, bueno, a veces uno se hace asesorar pero es muy raro que de pronto este comité asesor compuesto solamente o principalmente con gente que viene de la línea de los médicos, les pregunten si las mascarillas son efectivas o no en los colegios y responden esa pregunta y su respuesta sirva para para apuntar hacia medidas que después toman.
Y que eso es una respuesta súper compleja de cómo se evalúa en las condiciones actuales y que tiene que ver mucho con tu disciplina también de cómo se evalúan las condiciones ambientales, cómo podrían ser los mecanismos de contagio. De verdad, te estaba haciendo como un comentario Sí, a yo los sé. transdisciplinarios. Yo me tomo la cabeza. Claro, yo no sé si a la gente le interesa o entiende mucho de esto de la transdisciplina y de la interdisciplina, pero es algo que se entiende que es necesario para tratar de atacar problemas complejos. Y Diferentes los saberes. problemas complejos que tenemos ahora, el COVID es claramente la pandemia, es un problema complejo, pero tenemos otros problemas complejos que son a lo mejor incluso más difíciles de resolver, como el cambio climático, por ejemplo. Y también nosotros yo soy meteorólogo, científico atmosférico, y hemos tenido que aprender a trabajar con otros colegas, porque yo también era una persona súper disciplinar, y sigo siendo igual, pero por ejemplo, cuando partió nuestro centro del clima hace 10 años, teníamos a colegas de derecho, antropólogos, sociólogos, psicólogos, y la verdad es que los escuchábamos y no entendíamos nada, absolutamente nada. Y ellos nos escuchan a nosotros y tampoco entendían nada. Y ha sido un lento proceso de estar juntos y de escucharse, ¿ya? Al punto que me acuerdo una colega de derecho, la profesora Pilar Moraga, me acuerdo su primera presentación se paró delante de nosotros a hablar y nosotros no entendíamos por qué no traía un PowerPoint. No tenía nada, no tenía ni un dibujo, nada, y no éramos capaces de entender nada de lo que nos decía, yo me acuerdo. Y por eso que, claro, la interdisciplina es fácil escribirla en el papel y en las propuestas, pero conseguir un producto científico interdisciplinario, un artículo o un desarrollo que realmente la gente concurra con sus conocimientos a desarrollarlo y que sea un producto que no podría uno haber hecho solo, ese tipo de cosas son todavía muy raras. ¿Ya? Y yo no culpo a los salubristas ni a las autoridades de no saber hacer interdisciplina, pero sí los responsabilizo de no querer ni siquiera intentarlo. Claudia, No se enojen conmigo, pero yo los voy a defender un poco. Roberto, yo creo que fuiste muy drástico. Mira, te voy a dar un par de ejemplos que creo que yo entiendo que es así, porque ha sido difícil para todos cruzar la interdisciplinariedad y yo creo que no es fácil, pero también es la clave del éxito. Y uno de los ejemplos que sí se pudo hacer y que no se hizo incluso en este gobierno es el de, yo vuelvo siempre sobre ese ejemplo porque creo que es muy bueno, sobre la red de laboratorios universitarios de diagnóstico de COVID. Porque la verdad es que ese ejemplo muestra que de la ciencia súper básica, o sea, de un laboratorio de microbiología molecular, de donde la gente trabaja con tubitos Eppendorf, unas cositas chiquititas, ¿no es cierto? Y donde hace reacciones mínimas en menos de un ml, a veces en 200 microlitros, realmente se logró implementar el ensayo, ¿no es cierto?, de detección del COVID. Y esa estrategia complementó y apoyó, ¿no es cierto?, al Ministerio de Salud. Entonces, yo creo que esa vereda sí se cruzó. Fue un trabajo difícil, no te digo que fue fácil. Yo creo que en ese momento las personas que coordinaron y los que trabajamos en los consejos de eso y todo, es una pega difícil de cruzar, pero se logró. Y se logró también con el Instituto de Salud Pública, que también es un órgano que es como bien cerrado y que no siempre, digamos, tenía esta interacción con las universidades, por ejemplo. Entonces, creo que es un buen principio, pero que no ha ido tan rápido, o nosotros quisiéramos que fuera más rápido de lo que realmente va. Por ejemplo, ahora mismo hay que dar un ejemplo de la detección del COVID en aguas residuales que partió en el norte, en la red universitaria, ¿no es cierto?, de detección del COVID con estas aguas residuales. Entonces, yo creo que hay que pensar que sí, que es difícil, pero que se puede. Yo creo que yo tengo una mirada un poco distinta en eso, porque además creo, sinceramente, que esta ministra tiene que darle, yo espero que se lo dé,
por su formación y su trabajo, ¿no es cierto?, ella puede cruzar esa vereda, desde los salubristas nomás a la ciencia básica y devolverse. Claudia, pero lo último, yo cierro aquí, Lucía. No, pero lo último. O sea, pero estamos de acuerdo en eso, Claudia, si eso pasa todo el rato, pues sí. Yo trabajo también en centros multidisciplinarios, ahí yo tengo Sedena, es un centro de nanociencia y nanotecnología que trabajamos con biólogos, químicos, ingenieros. Yo tengo que muchas veces hablar con químicos y tenía que hablar como con señales porque no nos entendíamos por lo mismo, por la interdisciplina. Y trabajo en un centro en que soy el único físico y con puros químicos y claramente hay muchos, y en la pandemia han habido muchas instancias como la que tú describes, y yo creo que por lo menos a lo que voy yo, y entendería que Roberto va más o menos a lo mismo, es la toma de decisiones. En la toma de decisiones donde no está en el plano, en el comité superior, en el que va y se reúne en el segundo piso con las autoridades, eso no está llegando la multidisciplina, y eso llueve para el resto, pero sí, ¿no? Sí, además que uno participa en un montón de esas actividades y tiene que seguir. Pero gracias, Rafa, para llevar el tema al plano del público, común Como y público. silvestre, los trabajadores, los papás que tienen a sus niños en clase. El tema de los aerosoles sabemos que es fundamental y es muy poco lo que se ha difundido adecuadamente en la población. Entonces, pasemos a lo práctico. Hay gente que está preocupada de tener un purificador de aire. ¿Qué nos recomiendas, Roberto, en esta etapa en que se vienen cosas más difíciles? Porque la gente ya casi no usa la mascarilla, tenemos que seguir usando la misma mascarilla o tenemos que tener una mejor. ¿Qué cambios ves tú que sean relevantes en este minuto para el común de la población? Bueno, repetir nomás así cortito de lo que sabemos, prácticamente la totalidad de los casos de COVID se transmiten por el aire, ¿ya? Hay muy poca evidencia de que no sea así. Y hay dos vías, una es la vía de contacto cercano, que es cuando uno está muy cerca de una persona, está conversando con ella a pocos centímetros, y la segunda vía es el contacto lejano, que sería cuando uno respira el aire que otra persona exhaló, al cantar, al toser o al hablar o al respirar. Ese contacto lejano es tal que estas pequeñas partículas que contienen el virus permanecen flotando en el aire durante varias decenas de minutos y por lo tanto son respiradas por otra persona y potencialmente se pueden contagiar. ¿Cómo sabemos que el contagio ha sido mayormente por el aire? Porque hay muchos estudios del principio de la pandemia, sobre todo, en que se identificó que gente que no estuvo en contacto físico cercano se contagió con el mismo virus al mismo tiempo y por lo tanto se elimina la posibilidad de que haya sido por contacto con objetos, ya que es otra vía de contagio de otro tipo de virus. O quizás también del COVID, pero aparentemente no es una ruta importante de contagio, ¿ya? Entonces, todas digamos, las recomendaciones iniciales respecto del contagio eran hacia eliminar las gotículas y las superficies, ¿sí? El contacto con superficie y con gotitas de la persona contagiada, esa era la idea. Y nos hemos ido dando cuenta que en realidad el contagio es mucho más complicado porque uno puede estar perfectamente lejos de una persona, no estar respirando su aire directamente, pero contagiarse igual, como ha ocurrido en restaurantes, en cines, en coros, en colegios, en supermercados. Ya la literatura está llena de esos ejemplos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo primero es decir que la pandemia no ha terminado, ¿cierto? Estamos todos de acuerdo en que la pandemia continúa, que continúa el virus transmitiéndose y que por lo tanto lo único que cambió con el anuncio del 1 de octubre es que el cuidado ahora es personal mayormente, ¿ya? Y eso tiene dos dimensiones. La dimensión uno es que hay libertad para cuidarse uno, pero la dimensión dos es que esa libertad que uno gana también la pierde porque, por otro lado, porque el que se quiere cuidar ahora le cuesta más, ¿ya? Porque
en la misma situación en que antes estaban toda la gente con mascarilla, como el metro, por ejemplo, el 95% de la gente ocupaba mascarilla, yo ahora ya me he visto en situaciones en que en el carro hay la mitad de la gente con y la mitad de la gente sin mascarilla. Y entonces, si es que yo soy una persona inmunodeprimida o muy anciana, estoy en un riesgo mayor que el que corría el día 30 de septiembre. No por las decisiones que yo tomé, ni por el uso de mi propia libertad, sino que por las decisiones y el uso de la propia libertad de los demás. ¿Ya? Y ese es un tema, ¿Por qué es mayor el riesgo? porque al estar la otra gente sin mascarilla, entonces ahora eventualmente alguien que está contagioso va a lanzar sus aerosoles, ¿cierto? Sin ninguna protección. Y mi mascarilla ahora tiene que ser más eficaz para yo tener el mismo riesgo. O sea, yo debería ahora tener una mascarilla, si la ocupaba mal sellada, ahora sellarla súper bien. Un poco se hace más difícil mantener el mismo nivel de riesgo que uno tenía antes, porque el riesgo no depende solo de lo que haga uno, eso es una cuestión fundamental. Y yo creo que es siempre igual en salud pública, me imagino. El riesgo en este caso depende del comportamiento de todos los otros, ¿ya? Y por supuesto, el gobierno ha dado señales bien mezcladas sobre esto, en el sentido que el gobierno entrega libertad, hace recomendaciones, pero las recomendaciones son entendidas como básicamente como una pequeña, digamos, sugerencia, pero no una obligación. Y yo me imagino que ese es un problema de comunicación científica difícil de resolver. ¿Ya? ¿Cómo es que uno le entrega libertad a la gente para ocupar o no mascarilla y al mismo tiempo le hace ver lo riesgoso que es no ocuparla en estos lugares en donde efectivamente hay mucho riesgo? Que son, así para ponerlo simple, todos los lugares cerrados con aire viciado en donde hay mucha gente al mismo tiempo sin mascarilla durante mucho tiempo. Oye, Roberto, una pregunta. No sé, lo que tú has visto en literatura, o a lo mejor Claudia puede cachar también, no sé. Las vías por las deposiciones también generan aerosoles, ¿no? Por lo menos Sí, mal olor generan. Pero he visto hartas recomendaciones de que, oiga, si usted un lugar que no es bueno para que usted se saque la mascarilla en un baño público, aunque esté solito y todo, por toda esta... claro, yo nunca me saco la mascarilla en los baños porque leí un paper ya sobre eso de los aerosoles de las deposiciones y que puede explicar en parte los contagios o brotes que ocurren en los edificios de departamentos, en donde en un edificio hay muchos casos de COVID, ¿ya? Eso lo hemos visto en Santiago, yo tengo evidencia anecdótica, ya no conozco un estudio de eso, pero sí es posible esa vía de contagio también. O sea, se puede transmitir si en el departamento, no sé, de abajo de mi edificio, dejan las tapas abiertas, una cosa así. Sí, o comparten el mismo chaf del baño, ¿cierto? Que a veces uno en un departamento siente, por ejemplo, olor a cigarrillo de alguien que está fumando en el baño de otro piso. Entonces hay unos ventiladores de baño que tienen una válvula que se cierra. Entonces solo sale el aire del baño, pero nunca entra aire por el shaft. No estoy hablando de la última tecnología, o sea, se pueden comprar en cualquier ferretería prácticamente. Convendría cambiarlo, por ejemplo. Los extractores de baño pueden Sí, transmitirlo. o sea, el extractor de baño, hay unos extractores que se cierran cuando no están en uso y se abren solo para sacar aire del baño. Una ¿Sí? válvula. Sí. Transmisión Tienen como vertical una de sacar los válvula. troncosos. Claro, sí, en Taiwán. Ahora hay unos casos así de transmisión también muy, muy increíbles de que alguien abrió la puerta en un pasillo de un hotel y la habitación del frente abrió la puerta al mismo tiempo y se contagió la otra persona. Y se sabe que se contagiaron porque tomaron muestras del genoma del virus de ambos casos y es el mismo. Entonces se sabe que esos casos son el mismo caso. O sea, hay un contagio ahí entre esas dos personas y esas dos personas nunca estuvieron juntas en otra oportunidad. Yo pensaba en los baños de la universidad, que
que a uno le toca harto entrar y salir de baño. Los baños de los colegios generalmente no tienen tapa. Yo diría que No. los baños de universidad son bastante más decentes que los baños normales de colegio. Perdón, pero básicamente lo que ustedes están conversando es por eso que es tan importante hacer la vigilancia de las aguas residuales. Porque claramente, y lo que es más importante es que esto viene de más atrás, o sea, de algo que hay que recordar, que el virus, ¿no es cierto?, es capaz de estar presente en el intestino y por eso nosotros podemos después eliminarlo en las deposiciones también, ¿verdad? Y por eso se puede hacer el seguimiento y uno puede obtener de ahí, ¿no es cierto?, el ácido nucleico que va a permitir de alguna manera detectar el virus que se trata y hacer incluso la vigilancia genómica. Uno podría secuenciar y ver, por ejemplo, que en un determinado edificio hay una variante o más de una variante en una comuna. Entonces, son estrategias que son derivadas precisamente de esa complicación. Pero todos los ejemplos que ustedes están dando están reportados. O sea, hay un ejemplo que es muy chileno, que fue unas niñitas, no sé si ustedes se acuerdan, del caso de eran unas deportistas que no las tenían que ir a jugar un sudamericano o algo Argentina, y las chicas fueron, ¿verdad? Y el Comité Olímpico no las podía no les podía pagar los días extra que deberían quedarse, porque las chicas eran todas positivas, estaban todas en un mismo piso con las chicas brasileñas o algo por el estilo y se habían todas contagiado. Entonces la noticia la conocimos, no porque las chicas fueron y se contagiaron de COVID, ojo, la noticia la conocimos porque la pelea que tenían los padres era con el Comité Olímpico de que no les querían pagar los días extra, que tenían que quedarse por tener COVID las niñas. Creo que era la selección de hockey, no me acuerdo. Pero lo divertido es eso, digamos, que es un aerosol, y como es un aerosol, se transmite igual que todos los virus respiratorios. Yo creo que no sé si se les olvidó a las personas o qué en este tiempo, pero yo no sé si a ustedes les pasaba. Yo antes me resfriaba una vez al mes en Santiago. Me subía al metro, venía una persona en el mismo carro que yo tosiendo, llegaba a mi casa y yo ya estaba resfriada. Y yo trabajo en un laboratorio que tiene alrededor de una parte central que tiene como 60 metros cuadrados. Yo diría que es un espacio bastante grande. Y resulta que mis estudiantes trabajan alrededor de un mesón central. Mi oficina estaba en un costado. Y yo había eliminado el saludo de beso y abrazo, que estamos tan acostumbrados los chilenos, porque yo siempre me resfriaba cuando alguien estaba resfriado. Entonces había optado por no saludarme más que decir hola cuando llegaba, de lejos. Y así todo, Claudia Saavedra se resfriaba. O sea, yo tenía un estudiante resfriado. Y ese estudiante, a su vez, hacía que todos los demás se resfriaran. Nunca supimos si fue influenza, adenovirus, qué clase de virus el que nos atacaba a todos, pero era como una vez al mes. Y en un minuto era tanto que siempre había un mes en que estaban las personas enfermas. Entonces era una cadena que no terminaba nunca. Y efectivamente era más o menos bien estacional. Era como hacer. Pero claramente, digamos, el uso de la mascarilla es una prueba de que funciona, digamos, en el laboratorio, porque en mi laboratorio, con la mascarilla, muy poca gente se ha contagiado. Y la gente que se ha contagiado es porque se ha contagiado fuera del laboratorio, ha llegado a mi laboratorio y dice, miren, yo tengo COVID, así que no voy a poder seguir trabajando. Y ha resultado, no ha contagiado al resto de las personas. Entonces, yo creo que este es un tema complejo. Un ejemplo concreto que estás dando tú, la mascarilla es efectiva para todo tipo de virus. Y lo otro es que yo creo que el problema que tenemos es más complejo y más multidisciplinario, porque no sé si ustedes escucharon el chiste que hacía todo el mundo, que ya parecíamos japoneses poniéndonos la mascarilla, porque empieza todo este juego social que es que somos tontos, que los chilenos somos tan aplicados, tan obedientes, ¿cachai? Y entonces al final es como que somos como refractarios a las instrucciones, pero entonces esta de la mascarilla y dar tanta argumentación, llegó un minuto en que ya, no, a mí ya no me interesa, me da lo mismo, ya me resfrío nomás y total yo estoy vacunado. Entonces es muy difícil luchar así, digamos, contra el virus. Pero hay otra herramienta que te quería preguntar, Roberto, que son Sí. los filtros.
Ya, claro, o sea, la otra herramienta, bueno, yo diría la herramienta principal son las mascarillas, ya hubo, diría yo, un intento al principio de eliminar las mascarillas y salió un político hasta echando la mascarilla en el tarro de la basura. Em, yo lo que me temía era que pasara eso, pero aparentemente no ha pasado. Yo todavía confío en que la gente entiende que la mascarilla es una herramienta súper útil para no contagiarse. Ahora, la mascarilla tiene que ser buena, tiene que tener, ojalá, algunas condiciones de calidad. No debe ser quirúrgica, debe ser más bien un respirador. Ya eso es lo que la gente llama la KN95, la FFP2 o FFP3. Tiene que estar bien ajustada, ¿sí? Y eso significa que si es que a uno le queda un poquito suelta, hay maneras de hacer el ajuste. Ya yo lo que hago es que le hago, por ejemplo, un nudo a la mascarilla en ambos lados y después cuando me meto al metro le hago así y salgo con las orejas así. Y no, eso no importa mucho, pero la idea es que esté súper ajustada. La barba también molesta, ojo. Los hombres tienen que mantener su barba más o menos rasurada para que haya un buen ajuste con la mascarilla. Dicho eso, la segunda cosa que uno debiera hacer es tener buena ventilación. Tratar de llevar todas las actividades al aire libre, o las que más que se puedan, o hacer que las actividades del interior se parezcan al aire libre, abriendo ventanas y puertas lo más que se pueda, ¿ya? Lo tercero son los filtros. Supongamos que no se puede ni ventilar ni ocupar mascarilla. Esa situación se da en las salas cunas y en los jardines infantiles, en que los niños no pueden o no saben ocupar mascarilla. Ahí uno debería tener filtros EPA, ¿ya? O cajas de Corsi Rosenthal o este tipo de cosas que han empezado a inventar que ocupan algún tipo de filtro y le hacen pasar un flujo de aire, de manera de que los aerosoles ahora no se diluyen por la ventilación, porque no se puede abrir las ventanas, supongamos que estamos en pleno invierno, eh, la gente no está ocupando mascarilla, pero quizá se puede reducir el riesgo si es que uno hace pasar todo el aire de la habitación por el filtro y le saca los aerosoles al aire, ¿ya? Em, esa tecnología es una tecnología súper antigua, ¿ya? O sea, es antigua en el sentido que todos los aires acondicionados tienen algún tipo de filtro y tiene varias gracias, porque si nos vamos al asunto de los colegios, en los colegios en este momento los niños están sin mascarilla o con uso, digamos, no obligatorio, ¿ya? No sé cómo les ha ido a ustedes, yo no tengo idea de mis niños, no les he preguntado, los tengo chatos con el COVID, así que, y son adolescentes, entonces ya no me quieren contestar nada, pero, pero en la universidad yo estoy haciendo clases con nadie con mascarilla, un alumno de 15, ¿ya? En salas que no tienen ventilación. Eh, si esa es la situación en los colegios, la ventilación, abrir ventanas y puertas, no va a ser suficiente en el caso que haya una persona contagiada, ¿ya? Porque la ventilación eh, funciona, pero hay que medirla. ¿Ya? Aquí me acuerdo de mi colega el Werner Brevis. Hay que medirla, porque si uno no la mide, la verdad es que hablar de ventilación cuando uno tiene la puerta y la ventana abierta, puede ser que uno tenga ventilación si es que hay un flujo de aire afuera, o sea, si está corriendo brisa. Pero si estamos en una mañana de invierno en Santiago, en donde no se mueve el aire, el abrir ventanas y puertas no necesariamente produce ninguna ventilación. Y eso es una situación de riesgo en el caso que tenemos a los niños y que hemos tenido esta primavera tan fría, ojo con eso. Tenemos a los niños sin mascarilla en primavera, con esta primavera tremendamente fría, en que los profesores tienden a cerrar las puertas y las ventanas, ya sea por el ruido, por el frío o por la contaminación, están sin mascarilla y estamos aparentemente con un aumento de casos. Yo lamentablemente no creo que sea buena idea lo que está pasando, ya en general. Eh, no, uno, y volviendo un poco a lo que discutíamos antes con Claudia respecto de la interdisciplina, completamente de acuerdo con el Rafael, en el sentido que
me parece que las decisiones son las que no se están tomando con esa mirada, ¿ya? A pesar de que hayan proyectos y hayan muchos avances que se están haciendo con interdisciplina, pero las decisiones no se están tomando así. Y yo también soy optimista en que tenemos que hacer cosas para que no nos pase lo que nos pasó en el invierno del 2022. ¿Ya? Independiente de las olas o de la ola de COVID que nos tengamos que agarrar en el verano o en lo que queda de primavera, creo que el foco tiene que estar en el próximo invierno, que ojalá sea mucho mejor que los inviernos antes de la pandemia, que ese sea el objetivo, ¿ya? Y sería un bonito objetivo, porque por un lado es un objetivo de salud, país, dedicado a los niños, lo podemos poner en positivo todo lo que queramos, podemos incluso hasta fomentar la economía si es que nos dedicamos a hacer los cambios estructurales que se necesitan. ¿Cuáles son esos cambios estructurales? Hacer que todas las salas de clase de Chile tengan un aire limpio durante las 8 horas o las 10 horas en las que permanecen los niños adentro. Hay colegios que hacen el esfuerzo por tener algunos purificadores, también implementarlo. Es poco todavía, son caros. Quería mostrar también un video que es de la Universidad de Zaragoza, para que lo vean como alternativa y lo comentes tú, Roberto, también. Ellos desarrollaron un purificador de aire con un filtro MER y un ventilador. Esto está en YouTube, están todas las instrucciones técnicas, está cómo montarlo. Voy a dejar también aquí en los comentarios donde ver ese video para la gente que le interese. Porque son soluciones que son prácticas y que las comunidades deberían conocer. Me imagino, Roberto, que estás de acuerdo. Sí, sí, o sea, a ver, políticamente yo creo que, a ver, ¿cómo ponerlo? Yo creo que al final todas estas cosas son intrínsecamente una decisión política, ¿ya? No me parece que la pandemia sea del todo un problema técnico, ¿ya? Y eso tiene que ver también cómo funciona la ciencia, en que nosotros somos meros espectadores un poco de lo que los gobernantes, en este caso, deciden que va a ser la estrategia. A mí me gustaría que la estrategia se tratara de cuidar a la población y en ese sentido no estoy de acuerdo con que necesariamente cada colegio intente hacer lo posible, ¿ya? A mí me gustaría que viniera el Estado, y en ese sentido yo soy estatista, sí, estalinista, que viniera el Estado y dijera, ¿saben qué? Todas las salas de clases van a funcionar con este estándar y con esta norma. Y yo voy a proveer de esa norma y de esos purificadores. Pero eso no ha Si no hay mucha pasado discusión, en más de 2 años, Roberto. Entonces, no, yo para sé, dar alternativas prácticas a la pero gente que se quiere cuidar. yo le tenía fe al compañero Boric y a todos los compañeros estalinistas, marxistas y estatistas que nos iban a regalar este sueño de tener efectivamente el Estado en cada comuna de Chile. Porque cuando nosotros nos tiramos ahora a que cada colegio haga lo que pueda, hay unos que pueden mucho y otros que pueden muy poco. Y los que pueden mucho van a hacer todos los cambios y los que pueden poco no van a hacer ninguno. Y la pandemia está afectando, y eso también me imagino que Claudia lo puede comentar, la pandemia está afectando de manera muy desigual a la gente con recursos, a la gente sin recursos, a las mujeres, a los hombres, en fin. De hecho, Claudia había pedido la palabra. Está sin audio. Ahora sí, yo quería hacer un solo comentario que tiene que ver con que preguntarte, Roberto, ¿qué crees tú? ¿Por qué ha sido tan difícil este tema? ¿Cuál es la explicación que tú, en el tema, no desde el punto de vista de lo que las autoridades, la decisión que han tomado o que, no la, o que la dejaron de tomar, no, me refiero a por qué crees tú que no hay tampoco un clamor popular? Porque en el fondo no hemos sabido
transmitir la idea, ¿no es cierto?, de que este es un virus que se transmite por el aire. Y yo creo que eso también es clave, ¿te fijas? Porque no hay como conciencia, como que incluso a veces tú lo preguntas en reuniones de gente que uno conoce o se podría encontrar y que no son científicos, digamos, me refiero a eso, y no es un tema, no es importante, no lo conocen, ¿te fijas? Entonces, aquí también hay una brecha que el trabajo de difusión en este sentido pareciera ser que no se hizo tan bien. No, o sea, yo mismo también me sorprendo, no he logrado convencer a algunos de mis colegas que trabajan en contaminación. O sea, yo soy malo en todo caso para convencer a la gente, em, pero claro, se requiere de alguien, no sé, de un Marcelo Lagos, así, de la ciencia del aire, una estrella del rock que nos pueda convencer. Yo he escuchado, por ejemplo, las objeciones que tienen a las autoridades o que tenían las autoridades ante estas medidas estructurales. Yo tuve una conversación, lo puedo decir porque no tiene nada de raro. Antes de que asumiera el gobierno de Boric, nosotros nos reunimos con el Werner, con el subsecretario Cuadrado y con Cristian García, que es el jefe de epidemiología, y les explicamos esto durante una hora de conversación. Y ellos quedaron súper contentos con lo que les dijimos. Y nada, po, no ha pasado nada. Entonces, yo creo que, sinceramente, la clave está en un artículo que se publicó hace poco, que habla sobre justamente esto de entender la evidencia científica más allá de lo que se llama en medicina la medicina basada en la evidencia. Ahí está la clave, ¿ya? Y la clave está ahí porque la mayoría de nuestras autoridades fueron formadas bajo ese precepto. Y ni los sensores de CO2, ni los filtros de aire, y escasamente ahora la ventilación está teniendo cierta evidencia del tipo estadística que ellos requieren para avanzar en esas soluciones, ¿ya? Para nosotros, los ingenieros o la gente que viene de la ciencia física, es una aberración que no se entienda cómo funciona la evidencia en nuestra disciplina, ¿ya? Es como, por ejemplo, no sé si mis ejemplos son súper malos también, pero por ejemplo, no sé si escucharon de este asteroide que fue desviado por la NASA. Cuando venga un asteroide de verdad a la Tierra, no vamos a hacer un test randomizado y controlado con asteroides distintos que caigan en distintos planetas Tierra y vamos a probar distintas naves para desviarlos de manera distinta para saber si cayó o no cayó el asteroide en la Tierra. Nosotros tenemos las leyes de Newton y nosotros sabemos cuál es la trayectoria del asteroide y vamos a hacer lo posible por desviarlo. Y eso lo vamos a basar en nuestra evidencia, nuestra mejor evidencia, que son los primeros principios, las leyes de Newton, que son las mismas leyes que funcionan cuando uno quiere saber qué le pasa a un aerosol cuando pasa por entre medio de una mascarilla. Pero ahí está la película No mires arriba también. Exacto, nosotros sabemos mucho más cosas simplemente porque entendemos el mecanismo y nos podemos imaginar escenarios, podemos hacer modelos, simulaciones, sin necesidad de recurrir a esta evidencia de test. ¿Ya? A mí me llama la atención, por ejemplo, que esta área de la salud pública se llame medicina basada en la evidencia, ¿ya? Porque ingeniería Se congeló un poquito, Roberto. Yo creo que ahí de lo que está diciendo Roberto de la medicina basada en evidencia. Ingeniería. Ahí volvió. Sí, perdón, parece que me corté un poco. Se congelaste. No, que a nadie se le ocurriría ingeniería nuclear basada en la evidencia, ingeniería aeroespacial basada en la evidencia. Sería un absurdo del porte de un buque hablar de basado en la evidencia. La evidencia es lo que mueve la ciencia en general. Entonces, yo ahí ya tengo un problema con el nombre de la disciplina. Perdona, bueno, Claudia, que está levantando la manito, pero Rafael estaba esperando.
Disculpa. Me había caído. Oye, ya me había olvidado. Oye, no, que me quedé con el leninista, marxista, compañero, de que el Estado estuviera y que implementara el derecho en las salas y que se hiciera, bueno, yo tengo la otra alternativa es que es lo otro que hemos conversado y también lo hemos conversado aquí en Aire y Vida, lo he conversado y también lo he conversado aquí muchas veces, Michelle, el derecho a saber, que las personas tengan, al menos que tengan el derecho a saber, no lleguemos ya a lo que pueda hacer el Estado y eso, pero que en el sentido de que, último, a mí me gustaría que estuviera descrito como yo lo he visto en el Ministerio de Salud, o sea, en el Ministerio de Educación de España, al menos en algún momento, ahora capaz que ya lo hayan borrado, pero tenían protocolos COVID, y no decían las salas deben tener medidores de CO2, no hablaba de deben, pero por último yo leía en la redacción que lo recomendaban medir el CO2, no es obligatorio, pero se recomienda en los purificadores de aire, explicar el mecanismo, dicen cómo funciona medir CO2, cuál es el sentido, y está enunciado en un protocolo. Entonces, eso, con que ya lo enuncien, lo repitan y lo digan hartas veces, digan, ¿saben qué, cabro? Y le pueden echar la culpa al anterior, no, si el presidente anterior dejó en la bancarrota, no hay plata. Pero, oye, si pueden las salas cunas, pucha, sería tan lindo tener estos purificadores de aire, este es el mecanismo, reducen el riesgo de esta forma, pero no hay plata. Y que lo diga el ministro de Hacienda, que igual es bien práctico y pone Roberto. y a todos los deja tranquilos. Decirlo. Lo dicen de otra forma. Lo que dicen es que no es costo efectivo. Entonces, le culpabilizan al elemento mismo de protección de no ser lo suficientemente barato y efectivo como para tener que adquirirlo. Ya eso es la objeción a los sensores de CO2, la objeción a lo que por otro lado también tengo que decirlo, la objeción del ISP a los sensores de CO2, que estuvo acompañada de mucha publicidad, porque ocurrió justo antes de que empezaran las clases en marzo, fue un salvavidas para el ministro de Educación saliente del gobierno de Piñera, para decir, en realidad, miren, lo que no se hizo no es porque no lo pudimos hacer o no lo quisimos hacer, es simplemente porque no era necesario, ¿ya? Y claro, leía, no sé si a Guillermo Salgado, parece que comentaba que los políticos saben la evidencia, pero no la implementan porque son políticos. Claro, ahí quizá una ciudadanía también, como dice Rafael, con más poder de conocimiento y más organizada, es capaz de exigirle a los políticos que se hagan las cosas de otra manera. Lucía, te calla. Acababa de cerrar. Claudia, tú tienes la última palabra. No, yo lo único que quería decirles es que parece que aquí nos hizo falta un antropólogo también, ¿eh? Porque los antropólogos dicen que la mayoría de las decisiones se toman de manera muy egoísta y sobre todo en los tiempos que corren, y pareciera ser que en estos estudios que hacen de políticas públicas la situación es más clara aún, ¿no es cierto? Entonces, el ejemplo que yo conozco más de cerca, que me ha dado alguien que yo conozco cercano del transporte, dice que, por ejemplo, uno siempre toma la micro que va llena, porque esa es la micro que te deja más cerca, la que te queda más cómoda. No piensa que a lo mejor si deja pasar esa micro o toma otra que te hace un trayecto más largo, podría ser mejor para el resto de los humanos. Entonces, de los que usan el transporte. Entonces yo pienso que también aquí hay un factor que tiene que ver con eso, porque esta misma asociación entre la mascarilla y la libertad fue muy perjudicial, le hizo muy mala propaganda a la mascarilla, ¿te fijas? Y la verdad es que en eso Carlos lo dijo aquí, no es que yo haya sido tan original, pero creo que tiene que ver con todo lo que tú has hablado, Roberto, el tema de asociarlo a la libertad, y ahí nos liquidó a la pobre mascarilla, que es tan útil después de todo. Entonces,
Y lo otro, el tema de los colegios y de las universidades y las salas de clase, francamente, lo encuentro que es súper difícil. O sea, yo tengo cursos de bioquímica donde yo hago clases donde hay 60, a veces 80 estudiantes y están uno al lado del otro. O sea, aquí no hay un metro, el asiento está uno al lado del otro. Son asientos recómodos y mis salas tienen unos pizarrones espectaculares, ¿eh? Tengo que decirlo. No puedo no hacerle propaganda porque son estos pizarrones profesionales que uno pasa la mano y son touch, así como en la tele cuando uno veía cuando era chico las series así como de la Guerra de la Galaxia, ¿cachai? Entonces uno se siente espectacular como profe. Pero cuando uno mira que están uno al lado del otro y que mis salas de clase algunas tienen unas ventanitas, pero no son muy grandes, y yo igual abro la ventana y abro las puertas y todo, yo creo que los alumnos me miran con una cara de pobrecita, un poquito patética la señora, porque yo creo que es como que el desprestigio de la mascarilla y el cansancio pandémico es tan grande. Por eso te digo, lo hemos hecho de alguna manera mal, ¿cachai? Yo creo que también hago un mea culpa en eso, porque el mensaje que uno quiere transmitir no llega, ¿no? Entonces, es cierto que las autoridades tienen la culpa y que la política pública, porque si ellos en realidad hubiesen dicho desde el Mineduc o desde el MinSal, miren, sáquense la mascarilla, pero adentro de las salas o adentro de los colegios, los niños de tal y tal edad tienen que usar la mascarilla, probablemente esto sería distinto, o haga algo con el aire si puede, o sea, ni siquiera que lo haga por obligación, sino que haga con el aire o, si no, mascarilla, ¿cachai? Y tampoco, no nos dijeron eso. Y como dices tú, Roberto, creo que te lo leí, era el tema del cine. O sea, yo lo encuentro increíble el tema del cine. O sea, es como un avión, pero sin el filtro EPA. Entonces, como, por favor, entre al cine y refríese. No, lo del cine, de verdad, o sea, de verdad, yo, de verdad, no lo puedo creer. O sea, no lo puedo creer. Es ya el colmo de los colmos, ¿no? O sea, es la situación ideal para contagiarse y que eso esté permitido, me da un poquito de rabia. Sí, Tú me diste una vez. Eso hace alusión Sí, también sí, a sí, Claudia. hemos venido adentro del cine, 2500 ppm, 3000, Que es muy alto, que claro, uniéndolo con eso que dijiste que es importante medir y que ahora no lo repasamos, pero 2500 ppm, que para la gente que no escucha que es mucho, poco, mucho. es mucho, porque claro, es como ya empieza a llegar a los niveles en que uno siente el aire. Eso era una pregunta a la Claudia, que si tenemos sensores para el CO2 como seres humanos. A mí me da la impresión de que sí, que nosotros podemos sentir el aire viciado y que nos damos cuenta cuando el aire está viciado. De ese aire hay que escapar. O sea, si es que uno puede evitar estar ahí en esa situación, hay que evitarla, o si no, ponerse mascarilla, ¿ya? Pero 2500 ppm es altísimo. Pero Yo tengo Roberto, que decir también que yo tuve la suerte de hacer clases el semestre pasado con mascarilla, con ventana abierta, con sensor de CO2, adentro de la sala. pero Roberto, tú me dices que uno se puede dar cuenta que el aire está viciado. Y yo no sé si tú te acuerdas, pero antes la gente se encerraba en una habitación a trabajar. Eran unas habitaciones cerradas y tú tenías calefacción a todo dar y te encerrabas con tus compañeros de universidad o con los típicos trabajos prácticos y uno estaba cocinado adentro, seguramente con la mitad de las neuronas vivas porque el CO2 tiene que haber estado en 8000. Claro, y uno seguía adelante, pues entonces por eso te digo, creo yo que este es un tema que también tiene que ver con educación, porque si bien uno no lo pueden obligar a usar mascarilla, tiene que ver con educación. Si nosotros fuésemos capaces o pudiésemos transmitir la idea, oye, mira, si al final tiene que ver como un cinturón de seguridad que se demoró como ¿cuánto? 20, 30 años en implantarse. Yo creo que tiene que ver con eso. Estamos un poquito pasados ya. Así que vamos a tener que invitar a Roberto de nuevo. Nos agrada mucho conversar con él y el tema de la ventilación no va a acabar muy pronto. Vamos a necesitarla, como hemos dicho, no solo para el COVID, sino que para todos los virus respiratorios emergentes. Tenemos que aprender a limpiar el aire, así como aprendimos a limpiar el agua para las enfermedades que se transmiten por el agua. De a poco. Roberto, la última palabra para despedirnos de toda la gente que nos ha estado acompañando.
No, muchas gracias. Somos pocos los que vamos quedando preocupados de este tema, pero sinceramente espero que las autoridades lo tomen seriamente. Yo todavía les tengo fe, y que el próximo año 2023, invierno del 2023, no sea nada parecido a lo que fue el 2022. Esperemos. Y Muchas somos gracias, pocos- Roberto. Cuídense mucho. pocos, Gracias, pero Rafael. gracias. Gracias, Claudia. Un Nos gusto, despedimos. Chao, chao. chao, chao.